Gloria a Dios. Vamos a ir a la palabra de Dios. Vamos a estar buscando en Primera de Crónicas, capítulo 28. Gloria al Señor. Primera de Crónicas, capítulo 28. Es Crónica de los Reyes, así que está después del libro de los Reyes. Primera de Reyes, Segunda de Reyes, y ahí llegamos a Crónicas. Y, como siempre decimos, índice, primera página de la Biblia, el que lo tiene, busca el libro, le dice ahí la página, marcha a la página y encuentra el lugar donde vamos a leer. Primera de Crónicas, capítulo 28, verso 20 en adelante, dice así la palabra del Señor. Dijo además David a Salomón su hijo: anímate y esfuérzate, y manos a la obra. No temas ni desmayes, porque el Señor mi Dios estará contigo. Él no te dejará ni te desamparará hasta que acabes toda la obra para el servicio de la casa del Señor. He aquí los grupos de los sacerdotes y de los levitas para todo el ministerio de la casa de Dios estarán contigo en toda la obra. Asimismo, todos los voluntarios e inteligentes para toda forma de servicio, y los príncipes y todo el pueblo para ejecutar todas tus órdenes. Cerramos nuestros ojos y oramos. Mi amado Señor, alabamos tu nombre. Te ensalzamos y te damos gracias, Señor, por tu bondad, gracias por tu amor. Gracias por tu presencia, Señor. Sea tu Espíritu llenando nuestro corazón, iluminando los ojos de nuestro entendimiento para comprender y entender tu perfecta voluntad. Señor, nosotros nada podemos hacer sin tu Espíritu, sin tu presencia. Rogamos que tu gracia poderosa llene nuestro corazón y nos ilumines en todas las cosas. Mi Señor, aquí estamos como un solo hombre. Envía el poder de tu palabra en el poder de tu Espíritu Santo, iluminando nuestro limpio entendimiento. Sea reprendida toda opresión del maligno, satánica y diabólica, en el nombre de Jesús, y abundante gracia nos sea dada. Padre, gracias. Muchas gracias te damos en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Tomamos asiento. Gloria al Señor. Y esto que nosotros acabamos de leer serían las últimas instrucciones que David le da a Salomón, porque cuando usted lee este capítulo 28, siempre en su casa hágalo y lea el capítulo que se predica, usted va a encontrar que en el corazón de David estaba el edificar la casa del Señor. Él estaba en una oportunidad en su casa enmaderada y vio el lugar donde se adoraba a Dios, lo vio que estaba en las tiendas y dijo: yo vivo en casa artesonada, en casa edificada, y el lugar del Señor, el arca del Señor está entre tiendas. Dijo: ¿cómo puede ser? No, entonces en su corazón propuso establecer un lugar de adoración para Dios. Entonces comenzó a copiar material, no solamente a copiar material, sino que Dios empezó a iluminarlo y a trazar lo que tenía que hacer, cómo iba a ser el templo, cómo iban a ser las habitaciones, cómo iban a ser todo. Entonces empezó a planificar y a hacer plano de cómo tenía que ser, con la idea de llevarlo a cabo. Pero Dios
le dijo a David que él no le iba a edificar el templo que él se había propuesto en su corazón, porque era un varón de sangre. Entonces dijo el Señor que él no lo iba a edificar. Y le dijo que Dios había escogido a su hijo para que él le edifique casa. Y de todos los hijos que tenía David, escogió Dios a Salomón. Por eso cuando David habló con Salomón, entonces le dio los planos, le mostró los planos, le mostró cómo tenía que ser el templo del Señor, le mostró el trabajo que se debía de hacer, es decir, todo en orden. Es como cuando Dios le mostró a Moisés cómo tenía que ser el tabernáculo. Dios le mostró a Moisés cómo tenía que ser el tabernáculo y Moisés lo hizo al tabernáculo de punta a punta como el Señor le mandó, porque él le dijo, mira, hazlo conforme al diseño que te fue mostrado. Quiere decir que no se le tenía ni que agregar algo, ni se le tenía que quitar nada. Así como Dios dijo que había que hacerlo, así había que llevarlo a cabo. Entonces David le dio los planos a Salomón, le dio el proyecto a Salomón, cómo tenía que hacer, le dio el oro que necesitaba, la plata que necesitaba, acumuló todas las cosas que necesitaba, porque sabía que Dios dijo que era Salomón el que tenía que llevar a cabo este trabajo de la obra del templo del Señor. Entonces nosotros volvemos a leer en este pasaje porque la obra parecía una obra muy grande, una obra demasiada puntillosa como estaba hecho ahí, entonces parecía algo difícil. Y acá David, donde hemos leído en el verso 20, dice así: dijo además David a Salomón, después que le explicó todo lo que tenía que hacer: anímate y esfuérzate y manos a la obra. Como diciendo, bueno, ya tenés el diseño, ya tenés las cosas que hay que hacer, tenés todos los elementos que necesitas, todo para la edificación. Entonces, bueno, ahora Salomón, anímate y esfuérzate y mano a la obra. Ya no hay que esperar más, ya está, mano a la obra. Ya hay que echar mano a la obra, es decir, continuar, llevar a cabo. Es como nosotros empezamos un trabajo ahí que no nos tenemos que detener. No tenemos que detenernos, tenemos que seguir trabajando, seguir extendiéndonos hacia atrás, avanzando. Es decir, mano a la obra. ¿Qué es lo que se va a estar esperando? ¿Qué vamos a esperar? ¿Qué tenía que esperar Salomón? ¿Una señal del cielo? ¿Una estrella que caiga a la tierra? No, ya estaba todo hecho. Los planos ya estaban, el diseño ya estaba, los materiales ya estaban. ¿Qué faltaba? Obra, la mano de obra, manos a la obra, manos a la obra. Por eso es que David le dijo a Salomón, anímate, parece como que es una obra muy grande, muy difícil. No, anímate y esfuérzate y poné manos a la obra. No temas, no te va a faltar lo que necesitas. No desmayes, siempre van a estar los que te van a ayudar, porque el Señor, mi Dios, estará contigo. Pero ¿y quién va a estar conmigo? El Señor, mi Dios, estará contigo. En una oportunidad hablando, Moisés con Dios, le dijo Moisés al Señor, ¿y quién soy yo para ir a decirle a Faraón que deje ir al pueblo? ¿Quién soy yo? Y le dijo, no tema, yo estaré contigo. Yo estaré contigo. Entonces, no importa cuánto sea, si está Dios, es suficiente, con que esté el Señor. Por eso nosotros vimos en una oportunidad que cuando el Señor le dijo a Moisés que él no iba a marchar en medio del pueblo, Moisés clamó y le dijo, si tú no vas con nosotros, no nos saques de aquí, porque ¿qué sentido tiene que nosotros sigamos si Dios no está con nosotros?
Si Dios no está con nosotros, ¿qué sentido tiene? Si el Señor no nos guía, ¿qué sentido tiene? Si el Señor no nos lleva, ¿qué sentido tiene? Porque esto no es un club social donde se reúnen amistades. Esto es el templo del Señor. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Es un organismo vivo, tiene sentido. Por eso decimos, cuando venimos a la iglesia, no venimos a un lugar de diversión. Venimos a adorar a Dios. Venimos a hacer un culto para Dios. Por eso cantamos con los que cantan, oramos con los que oran, alabamos el nombre del Señor todos juntos. ¿Por qué? Porque hemos venido a hacer un culto para Dios. Ya está afuera nuestros pensamientos y nuestras ideas. Venimos a adorar, a reconocer delante de Dios su bondad que tiene para con nosotros, su amor, su misericordia, para con nuestra casa, para con nuestros hijos, para con lo que poseemos, su misericordia. Por eso venimos a la iglesia. Venimos a la iglesia a rendirle culto a Dios y a alabar su maravilloso y hermoso nombre. Por eso le dijo David a Salomón: anímate, no te desanimes, anímate, anímate. Mi Dios estará contigo. Eso tiene que ser suficiente. Si Dios está con vos, echa mano a la obra, comenzá a trabajar. Yo recuerdo que en una oportunidad, hablando un pastor con otro pastor, le decía, como quejándose el pastor delante del apóstol, diciendo, y nadie me ayuda en el trabajo, nadie me quiere ayudar, y nadie quiere venir a trabajar, y nadie quiere, y se quejaba. Entonces el pastor lo miró y le dijo, bueno, si nadie viene, echa mano vos a la obra, poné vos la mano, empezase vos. Después van a empezar a caer lo demás, pero vos meté la mano y comenzá el trabajo, comenzalo. Porque nosotros vemos, si Dios está con nosotros, ¿quién va a ser en contra de nosotros? Y si Dios está con nosotros y nos manda a hacer una obra, ¿quién será aquel que se podrá oponer y detener la determinación y el plan de Dios? ¿Qué es lo que tenía Salomón? Tenía los planos. Es decir, algo que le dictó el Señor, mi Dios, su Dios, le dictó a su padre David. Y David hizo el proyecto, hizo el plano, ya tenía todo, cómo tenía que ser las medidas, la altura, la anchura, de qué material, cómo tenían que ser todas las cosas, pero a él no le permitió hacer esto, Dios. Entonces le dijo a su hijo, anímate. Miró y dijo, pero ¿y cómo se hace esto? Anímate y esfuérzate y pon mano a la obra. Cuando vos empecés, vas a ver cómo las cosas empiezan a caminar. Si no se empieza, ¿cómo va a empezar a caminar una obra, un trabajo? Hay que empezar, simplemente empezar. Usted puede ver un trabajo muy grande. ¿Qué tengo que hacerme la casa? Usted ya piensa, hace números. ¿Cuánta plata voy a necesitar? Pero si Dios está con usted, usted empiece, deje que Dios vaya llevando y después solo se van a ir sumando las cosas que necesita. Y cuando usted menos se quiera dar cuenta, se va a dar cuenta que ya llegó a donde no se imaginó que podía alcanzar. Entonces la cuestión es empezar. Es empezar. Por eso le dijo David a Salomón, anímate y esfuérzate y mano a la obra, hijo, mano a la obra. Hay que meter mano a la obra. No temas, no te va a faltar lo que necesites. No desmayes, la fuerza te la va a dar Dios. Porque el Señor, mi Dios, estará contigo. Él no te dejará ni te desamparará hasta que acabes toda la obra para el servicio de la casa del Señor. ¿Cómo? No te dejará ni te desamparará hasta que acabe todas las obras para el servicio del Señor. ¿Por qué? Porque era un plan de Dios. El plan no era un plano de David, se le ocurrió a él. Era el plan de Dios, cómo tenía que hacerse, el plan de Dios de las medidas, el plan de Dios de los materiales. Era el plan. Si Dios está detrás del asunto, ¿quién podrá detener? Si Dios va con usted, ¿quién será en contra de usted?
Si usted empieza algo de la mano del Señor, apoyado por Dios, ¿quién será usted que lo pueda frenar, que lo pueda parar? Porque el que lo pueda parar a usted, Dios estando con usted, lo puede parar a Dios. ¿Y quién será aquel que pueda parar, detener a Dios? ¿No ve que no puede hacerlo nadie? Por eso le dijo a David, a Salomón, anímate, esfuérzate, poné mano a la obra, no tengas temor. El Señor no te va a dejar ni te va a desamparar, porque la obra es de Él. El plan es de Dios, no es el plan de un hombre. Si fuese el plan de un hombre podría fracasar, pero cuando el plan es de Dios, ¿quién podrá hacer fracasar los planes de Dios? Nosotros miramos el plan de Dios. Muestra a la iglesia desde el principio y vamos al Apocalipsis y lo muestra hasta el final, y su esposa se ha preparado, es decir, en el cielo se escucha una voz: gocémonos y alegrémonos porque son venidas las bodas del Cordero. Es decir, nos muestra el inicio y nos muestra el final. Significa que aquello que todavía no es, va a ser. ¿Por qué? Porque es un plan de Dios. El diablo no puede frenar los planes de Dios, el maligno no puede retener los planes de Dios. Dios estableció y dio la orden que se comience, ya nadie lo puede frenar. El Señor dio la orden y la iglesia empezó en Pentecostés. Empezó llena del fuego del Espíritu Santo, con dones, con talento, con gracia. La iglesia crecía y crecía en número. Y la iglesia no solamente crecía, sino que la iglesia también se desarrollaba espiritualmente. Porque no es solamente crecer en número, nosotros podemos crecer en número, pero si no crecemos espiritualmente, no tenemos un crecimiento espiritual, va a haber siempre problemas, riña, pelea. Por eso la necesidad del crecimiento de la iglesia espiritualmente. La necesidad de crecer espiritualmente. Por eso le dijo: no temas ni desmayes. El Señor, mi Dios, estará contigo. Él no te dejará porque el plan es de Dios. No te va a desamparar porque el proyecto es de Dios hasta que acabe toda la obra para el servicio de la casa del Señor. He aquí los grupos de los sacerdotes y de los levitas para el ministerio de la casa de Dios estarán contigo en toda la obra. Entonces le estaba diciendo, he aquí vas a tener el apoyo de todo el ministerio para llevar a cabo esta obra. Los sacerdotes, los levitas van a estar contigo, van a estar para poder llevar a cabo esta obra. No te van a dejar, ni ellos tampoco te van a desamparar, van a estar contigo, los sacerdotes y los levitas, es decir, el ministerio. Estarán contigo en toda obra. Igualmente también los voluntarios que de su propia voluntad quieren colaborar y ayudar, los voluntarios, dice, inteligentes. Porque hay que ser inteligente para mirar y decir, es la casa del Señor. ¿Cómo no voy a trabajar en la casa del Señor? Si la propia palabra del Señor dice que el que apague una lámpara, una lamparita, apague una luz, tiene su recompensa. Entonces, ¿cómo no voy a hacer? Es para Dios. Si Él hizo tanto por mí, ¿cómo no voy a hacer yo algo tan poquitito de colaborar en la obra, en el servicio, en el trabajo, en el diseño, en lo que hay que hacer? No, entonces hay que ser inteligente para pensar y decir, no, esto que hago lo hago para Dios. Porque todo lo que hacemos en la iglesia es para el Señor. Los que vienen a limpiar lo hacen para Dios. Los que salen a evangelizar lo hacen para Dios. Los que se reúnen en los grupos lo hacen para Dios. Y todo lo que hacemos, que lo hacemos en el nombre del Señor, lo hacemos para Dios. No lo hacemos para nosotros. Lo hacemos para Dios como un servicio a Dios, como una ofrenda agradable al Señor. Por eso dice, asimismo, todos los voluntarios e inteligentes que escuchan, hay que trabajar, no, sí, acá estoy, ¿qué hay que hacer? Dispuesto. Asimismo, no solo los sacerdotes y los levitas, todos los voluntarios e inteligentes para toda forma de servicio. Y los príncipes y todo el pueblo dispuesto para ejecutar todas tus órdenes. Así que, es decir, le daba a Salomón la seguridad
que primero, que él no estaba solo. Segundo, que Dios estaba con él. Y tercero, que había un cuerpo de personas que iban a estar con él para llevar a cabo la obra que Dios había mandado que se haga. Es decir, una perfecta unidad. Entonces le dio David a Salomón los planos para que lleve a cabo esta obra, el diseño del templo del Señor, la formación del templo. Cuando nosotros vamos al libro de Efesios, mire lo que dice en el libro de Efesios capítulo 1, verso 9. Efesios capítulo 1, verso 9 dice así: dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas, según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria. Entonces, lo primero que nosotros vemos el plan de Dios, el diseño que Dios le dio, el aliento a Salomón para que no se desaliente, sepa que todo el pueblo, los hombres inteligentes y voluntariosos iban a estar con él, aparte todo el ministerio los iba a acompañar para llevar a cabo esa obra. Y nosotros miramos, hermano, en las escrituras la terminación del templo y cómo es que en el día que se terminó el templo y se hizo el primer oficio, la gloria de Dios descendió en ese lugar, porque era la voluntad de Dios esa. Quiere decir que no fracasó el plan de Dios, no fracasó, se llevó a cabo. Nosotros leímos en el libro de Efesios cómo es que Dios para el hombre es un misterio, porque Dios es un misterio. Ellos se preguntan, ¿y de dónde salió Dios? ¿Y quién es Dios? ¿Y quién lo creó a Dios? ¿Y cómo? Entonces se preguntan, para el hombre es un misterio. Y acá dice que a nosotros, a lo que hemos creído, nos dio a conocer el misterio de su voluntad. ¿Cuál era la voluntad de Dios? A nosotros lo que hemos creído, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, el cual se había propuesto en sí mismo. Y luego dice, de reunir todas las cosas, ¿dónde? En Cristo. Quiere decir que el plan de Dios, los proyectos de Dios, ya estaba todo establecido, todo formado, los planos, ¿dónde iba a formarse todo? ¿Dónde iba a estar todo en conjunto? En Cristo, en Cristo. Es decir, ya está hablando de la formación de un cuerpo, de la formación de un cuerpo. Entonces, a lo que hemos creído, nos dio a conocer el misterio de su voluntad, de reunir todas las cosas en Cristo. Y ahí entro yo, entre usted, entramos todos. A reunirnos ¿dónde? ¿Dónde estamos reunidos? En Cristo. ¿Por qué venimos a la iglesia y venimos nosotros a dar un culto a Dios y a adorar a Dios? Porque estamos en Cristo y en Cristo se levanta hacia Dios una gloria y honra, alabanza hacia nuestro Creador. En Cristo. Por eso venimos a la iglesia. Venimos a adorar al Señor y a glorificar su nombre. Entonces, ¿qué nos dio a conocer? Nos dio a conocer el misterio oculto para los hombres, pero revelado a sus hijos, de reunir todas las cosas, es decir, a todos nosotros en un lugar, en Cristo. ¿Para formar qué? Para formar el cuerpo de Cristo, para formar un cuerpo, el cuerpo del Señor. Dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En él, asimismo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinado conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza
de su gloria. Entonces vemos nosotros dónde el Señor nos reunió en Cristo. Y luego nos da a conocer su misterio, el misterio. ¿Cuál es la voluntad de que nosotros, estando en Cristo, hagamos qué? Y dice, a fin de que seamos para la alabanza de su gloria. Es decir, para alabanza de la gloria de Dios. Para eso a nosotros nos reunió en Cristo. Ahora, cuando nos reunió en Cristo, no nos reunió en cualquier lugar, sino que nos reunió en un lugar especial, en un lugar donde la Biblia dice, y Él mismo constituyó, donde constituyó a hombres que son de Dios con un propósito, que aquellos que son reunidos en Cristo sean perfeccionados. Mire, hay dos cosas. Uno es lo que dice el apóstol Pablo, yo planté y Apolo regó, pero el crecimiento lo dio Dios. Entonces, el crecimiento es una cosa y el perfeccionamiento es otra. El perfeccionamiento viene por los dones ministeriales que el Señor puso y Él mismo constituyó. Y luego dice, para perfeccionar a los santos. Entonces el perfeccionamiento y el conocimiento de la voluntad de Dios viene a través de aquello que Dios ha constituido en la iglesia. Pero el crecimiento, eso lo da Dios. Por eso tiene que ver el crecimiento con la relación que tenga cada creyente con el Señor. ¿Cómo es su vida con el Señor? Si tiene una vida de comunión con el Señor, si tiene una vida activa delante del Señor, si entra en los secretos del Señor, entonces el crecimiento lo da Dios, pero el perfeccionamiento viene a través de lo que el Señor constituyó. Por eso los que desprecian a aquellos que el Señor constituyó, ¿cómo van a ser perfeccionados? Si el perfeccionamiento viene a través de lo que el Señor constituyó. Libro de Efesios 4:11. Él mismo constituyó, manifiesta los ministerios y luego dice ¿para qué? Para perfeccionar. Es decir, para llevarlo a un conocimiento de cuál es la voluntad de Dios. Entonces, ¿qué es lo que hace? Los que el Señor constituyó, perfeccionan, iluminan, aclaran, muestran el buen camino, muestran la buena voluntad de Dios. Y luego está en la persona obedecer o no. Puede tomar la predicación como una palabra de hombre. Me lo dijo porque escuchó, me lo dijo porque oyó, me lo dijo porque vio. O puede tomar la predicación como lo que es. Palabra de Dios, palabra. Habló el Señor, Él dijo, Él habló, yo le creo a Dios. Lo puede tomar de diferente manera. Si lo toma como palabra de Dios, la palabra de Dios no va a volver vacía, va a ser aquello para que lo envió en el corazón de lo que lo recibe. Pero lo que no lo reciben, ¿cómo va a hacer una operación en el corazón de ellos? Entonces, la necesidad que tenemos nosotros de las dos cosas, del perfeccionamiento mediante los dones ministeriales que Dios ha dado y del crecimiento mediante la comunión con el Señor, la comunión con Él. Entonces, ¿qué es esto? Nos da a conocer el misterio de su voluntad. ¿Para qué? Para que nosotros no despreciemos a lo que el Señor constituyó, porque si desprecia lo que el Señor constituyó, está despreciando su propio perfeccionamiento. Está despreciando su propio perfeccionamiento, lo está despreciando. Y usted dice, no, me voy a buscar un lugar. Vaya, búsquese un lugar donde a usted le parezca, pero fíjese que sea alguien que sea de Dios. Porque si se introduce en un lugar donde no es de Dios, nunca va a poder ser perfeccionado. Porque solo los llamados por Dios y establecidos por Dios pueden perfeccionar a los santos. Solo ellos. Los otros no. Simplemente los llevarán, cantemos, alabemos, ponga, traiga el sobre, haga el pacto por 1000, por 2000, por 5000, por 10.000, lo van a llevar a todas esas cosas humanas. Pablo dice, nosotros no somos como aquellos que se enriquecen mediante el Evangelio, sino que con sinceridad y con verdad de Dios, nosotros le hablamos a ustedes. Porque queremos el crecimiento espiritual de ustedes y el perfeccionamiento. Entonces dice el apóstol Pablo, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo,
de reunir todas las cosas en Cristo. Entonces, fíjese, nosotros somos llamados, pero ¿somos llamados a dónde? A ser reunidos ¿dónde? En Cristo, porque ¿cuál es la voluntad de Dios? La formación de un cuerpo, la formación de un cuerpo. Por eso es que ya no se puede salir y andar solo, separado, no, Dios nos llamó a todos nosotros para formar un cuerpo, el cuerpo del Señor, para que dentro de ese cuerpo nosotros estemos en unidad ministerial y en unidad en general. Nos llamó para eso, para estar unidos. Y nos revela el misterio de su voluntad. Para los hombres es un misterio. La iglesia, sí, un lugar donde se juntan las personas, no sé, los fanáticos se ponen ahí, dicen gloria a Dios, aleluya, para la gente. Pero para los que hemos creído es el lugar donde todos los miembros se reúnen y forman el cuerpo de Cristo, que vienen a adorar a Dios y hacerle un culto a Dios, un culto al Señor. Y estando el Señor en medio de la congregación, yo te adoraré, porque Él es la cabeza. ¿Cómo va a faltar la cabeza? La cabeza no falta. Están los miembros, la cabeza no falta. Dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo, un cuerpo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinado conforme al propósito del que hace todas las cosas, según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria. Entonces, ¿para qué nos juntó en Cristo? A fin de que seamos para alabanza de su gloria. ¿Y qué nos dio para perfeccionar? Los dones ministeriales. ¿Y quién da el crecimiento? El crecimiento lo da Dios. Entonces, ¿qué es lo que hizo? Nos reunió. ¿En dónde? En Cristo. ¿Para qué? Para que nosotros estemos en unidad ministerial, en unidad de hermandad uno con otro y podamos nosotros crecer como cuerpo del Señor. Ahora, cuando nosotros vamos a la iglesia de los Corintios, miren lo que pasaba en la iglesia de los Corintios. Primera de Corintios capítulo 3, verso 1. Dice así: de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales. Pues habiendo entre vosotros celos, contienda y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Entonces estamos mirando a los corintios, una iglesia de Dios. Estamos mirando a los hermanos corintios, hermanos llamados por Dios y que eran de Dios. Tenían un supremo llamamiento de Dios y a su vez eran los que antes conoció, que los predestinó para que alcancen la imagen de Cristo. Pero vemos a la iglesia y el apóstol Pablo, él dice así, de manera, hermano, que no los puede hablar como hombres espirituales, sino como a carnales, como a niños, porque habiendo entre vosotros celo, contienda y disensiones. Dice, ¿no soy carnales? Hemos sido llamados para ser un solo cuerpo. Pero habiendo entre vosotros celo, contienda y disensión. Entonces es entendible en una iglesia reciente que empieza, que haya hermanos carnales que todavía están en crecimiento y están en la carne. Pero en una iglesia de año, de hermanos de año en la iglesia, ya no son carnales. Ya no son carnales, no son niños. Esa palabra carnal significa niño. Pero ya no son niños. ¿Por qué? Por el tiempo que ya tienen en la presencia del Señor, ya han dejado de ser niños. Sin embargo, mire lo que descubrimos cuando nosotros vamos en este capítulo 13, Primera de Corintios, capítulo 13, verso 11, mire lo que dice. Cuando yo era niño, dice el apóstol, hablaba como niño, pensaba como niño,
juzgaba como niño, porque era el comienzo, empezó a crecer, empezó a ver, empezó a entender, era un niño. Y luego dice, más, cuando ya fui hecho hombre, cuando ya creció, dice, dejé lo que era de niño. Ahora, ¿qué ocurre si creciendo espiritualmente no se deja lo que es de niño? Si se tiene el pensamiento todavía como la actuación como de niño, me dijo, ay, me miró mal, no me saludó, me hizo mueca, me hizo cara. ¿Qué tal si siendo ya crecido espiritualmente seguimos teniendo un comportamiento de niño, no siéndolo, porque ya no son niños? Niño es un nuevito que va entrando y va creciendo, pero ya cuando se creció, vamos a ir a lo que vemos al presente hoy. Hombres grandes que dicen que ellos son nenitos, entonces hay que tratarlo como nenito porque ellos dicen que son nenitos, ya son hombres hechos, formados, pero el diablo le ha metido en la cabeza que ellos son nenitos y van a tener ese comportamiento. Ahora veamos la iglesia. Si hemos crecido espiritualmente, entonces cuando ya hemos sido hechos hombres, dice la apóstol, dejé. Quiere decir que hay cosas que ya hay que dejarlas, porque son cosas de niños y ya no somos niños, ya no somos más niños. Hemos crecido espiritualmente. Hemos crecido en el conocimiento de la perfecta voluntad. Entonces no podemos nosotros andar con celo. Tengo celo porque este hace esto. Tengo celo porque aquel otro hace lo otro. Y tengo celo por el ventanillero, el que está sentado. Tengo celo. ¿Cómo? Eso es una cosa de niño. Cosa que nosotros ya no debería estar. Porque no somos niños. Usted no es un niño, no es un niño. Por eso Pablo dice, dejé, cuando ya alcancé una estatura espiritual, dejé. El problema es lo que han alcanzado una estatura y siguen su comportamiento como niños. Celo, contienda, viven contendiendo. Si no se pelea con uno, se pelea con otro. Y si no discute con otro, discute con otro. Parece como que si no discute no tiene paz. Si no busca guerra no tiene paz. Son actitudes de niños. Los niños se miran de lejos y se dicen, ¿qué mira? Y se hacen el amague, mira que te voy a dar. Niño. Eso es para los nuevos, los que recién entran. Pero los que ya tienen años, como los hebreos de evangelio, ¿cómo van a tener ese comportamiento de niño? Por eso Pablo dice, dejé lo que era de niño, ya lo dejé. Celos, contiendas, disensiones. Es cosa de niño, pero no somos niños. ¿A dónde vamos con esto? A que no debemos justificarnos. Y bueno, yo no crecí, soy un niño, por eso soy así. No es más un niño, no es más una niña, no es más un creyente nuevito. Ya tiene años, ya ha crecido, ya conoce la perfecta voluntad de Dios. ¿Y qué tengo que hacer? Ahora dejar esas cosas, contienda, celo, ira, murmuraciones, dejar cosas de niño. Nosotros debemos ir adelante rumbo a una perfección. Porque el plan de Dios es perfecto. La iglesia del Señor va a llegar a su estatura espiritual. La esposa se va a preparar. Nació como una niña, fue creciendo desde el libro de los Hechos hasta el Apocalipsis. Fue creciendo hasta que tomó la estatura de una mujer perfecta, de un hombre perfecto, de una mujer llena de gracia y de verdad. La iglesia, usted, yo, nosotros somos parte de esa iglesia llena de gracia, llena de verdad, llena de luz, llena de amor, llena de vida. Nosotros somos esa iglesia. Somos llamados para eso. Por eso la necesidad de la unidad dentro del ministerio, la unidad dentro de los músicos, la unidad dentro de lo que es la portería, la unidad dentro de lo que es los grupos, la unidad entre los hermanos, dentro de los grupos, la unidad de todos los grupos y la unidad de la iglesia en general, la necesidad de ello a causa del plan del Señor. Él no fracasa cuando dice Dios da el crecimiento. Pablo dice, yo planté, Apolo regó. El crecimiento lo da Dios. Y luego el mismo Pablo, él aclara,
el mismo Señor constituyó para perfeccionamiento de los santos. Entonces el perfeccionamiento viene por los dones ministeriales que Dios ha dado en la iglesia, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Entonces el perfeccionamiento es el conocimiento de cuál es la perfecta voluntad de Dios. Usted escucha y luego puede salir de la iglesia y seguir siendo el mismo que era, y seguir discutiendo, y seguir con celo, y seguir con truanería, y seguir con chisme, con cuento, y seguir en la misma condición de niño. O puede usted en esta noche salir de la iglesia ya con otra mentalidad, dejando lo que es de niño y avanzando rumbo a una perfección. Es una decisión. Es una decisión. El plan de Dios es perfecto. Se va a cumplir. La iglesia se ha preparado. Y le fue dado que se vista de lino fino y resplandeciente. Ahí no hay celo, contienda ni disensión. Lino fino y resplandeciente, que son las acciones justas de los santos. Por eso el escritor dice, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, dice, vamos adelante rumbo a la perfección. ¿Cuántos quieren ir adelante? Vamos adelante rumbo a la perfección, dejando los primeros rudimentos de la doctrina de Cristo. ¿Entendemos esto, hermano? Debemos entenderlo para dejar lo que era de niño. Cerramos.